Como es de rigor, debo saludar al Inter-American Institute for Democracy, a su presidente, Tomás Regalado, a su líder y amigo, Carlos Sánchez Berzaín, a mi paisana Beatriz Rangel y a todos los distinguidos miembros de este foro. Me siento muy agradecido porque el instituto, que posee un merecido prestigio a nivel continental, esté cobijando la presentación de este libro. Mañana hará 6 años desde que estuve en este mismo podio. En aquella ocasión el evento se denominaba con la bíblica frase de Quo Vadis, Venezuela. El libro que hoy presentamos es una reconstrucción del proceso político venezolano y sus conexiones con Estados Unidos, más o menos desde aquella fecha. Los textos del libro proceden del informe Otálvora, que desde el año 2014 aparece en el diario Las Américas. Los textos se han actualizado, se han enriquecido y en el libro aparecen novedades informativas que surgieron con el tiempo. Algunas de esas novedades informativas saltaron como grillos, como el tratamiento poco diplomático dado por la Nunciatura Apostólica en Caracas al perseguido presidente electo González Urrutia en julio del año pasado. El proceso venezolano está íntimamente ligado al proceso político estadounidense. No se puede analizar el proceso venezolano actual sin conectarlo con la dinámica política de Estados Unidos. Buscar las causas sobre ello sobrepasa los límites de mi intervención de hoy. Por ahora me limito a dejar constancia de esa evidencia. El libro comienza recordando los días finales del primer gobierno de Trump. Mediante un memorando ejecutivo firmado a pocas horas de abandonar la Casa Blanca, prohibía la expulsión de venezolanos por 18 meses. La deteriorada situación de Venezuela, comillas, aconsejaba aplazar la deportación de venezolanos. Baste esta referencia para ya, de entrada, confirmar cómo ha cambiado el manejo del tema venezolano en los últimos años. También arranca el libro con 2 hechos: la comparecencia de Antony Blinken ante el Comité de Exteriores del Senado, buscando la confirmación en el cargo para secretario de Estado, y su respuesta al senador Marco Rubio a propósito de Venezuela. Comillas, estoy de acuerdo con usted en cuanto a los pasos que se dieron en los últimos años sobre Venezuela, dice Blinken, para aumentar la presión sobre el régimen liderado por el brutal dictador Maduro. Blinken cierra el tema diciendo, comillas, a pesar de todos esos esfuerzos, los cuales apoyo, obviamente no hemos obtenido los resultados que necesitábamos. Un segundo evento que menciona el libro en su arranque es la primera rueda de prensa de Blinken como secretario de Estado. Le pregunta a un periodista sobre sus prioridades en el cargo. Respondió que estaba, comillas, particularmente centrado en la cuestión de las sanciones a los hutíes. Es decir, la mente de quien llegaba a dirigir la política exterior de los Estados Unidos andaba por el sur de la península arábiga. La política de Estados Unidos hacia la dictadura ha marchado en zigzag prácticamente desde la llegada del chavismo al poder ya hace un cuarto de siglo. En aquellos días y a sotoboche, Estados Unidos prohibió la venta a Venezuela al gobierno y a las empresas privadas de computadoras avanzadas. En una fecha tan remota como 2006, comenzaron de forma pública sanciones como la negativa a proveer piezas y soportes a los aviones caza F-16. Un año antes, Estados Unidos había desertificado al gobierno chavista por el tema de la lucha contra las drogas. Como podemos ver, temas actuales se vienen arrastrando a lo largo de 2 décadas. El asunto de las sanciones, de las relaciones diplomáticas o de las negociaciones tras bastidores han sido una constante en este proceso. El gobierno Obama creó la base legal para las sanciones que fueron implementadas por el primer Trump. Al principio de su primer mandato, Trump personalmente anunció que todas las opciones estaban sobre la mesa, lo que algunos suponían como la inminencia de una invasión o en todo caso una amenaza creíble. Incluso Trump invitó a presidentes de Latinoamérica para discutir el asunto en un fallido almuerzo en 2017 en Nueva York. Después Trump impuso en 2019 sanciones económicas, desconoció la legalidad del régimen y validó la tesis de la existencia de un gobierno interino, situación que se mantiene hoy. Trump judicializó la política hacia Venezuela al acusar a Maduro por delitos de narcotráfico y anunciar la primera recompensa por información que llevara a la captura del dictador. Pero al final del gobierno Trump I, Estados Unidos andaba con una visión ya diferente y no hablaba de máxima presión.
El Departamento de Estado impulsó entre numerosos gobiernos una propuesta para la instauración de un gobierno provisional en Venezuela, para lo cual debían convencer a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó para que abandonaran sus respectivas presidencias y aceptaran que una junta de gobierno formada por representantes de ambos bandos gobernaran y convocaran a elecciones. Ya saben que esa propuesta no pasó de ser un fantasioso papel. Por esos días también se produjo una reunión en la Ciudad de México, de bajo perfil, entre un enviado de Maduro y otro de la Casa Blanca. El gobierno Trump había usado una amplia gama de herramientas hacia Venezuela. Debo mencionar que en aquellos días también los lobistas de las petroleras estadounidenses hacían su tarea, procurando el alivio de las sanciones. La respuesta de Blinken que les mencioné antes dejaba saber dos cosas. El equipo de política exterior de Biden estaba con su cabeza en temas muy distintos, muy distantes de Latinoamérica. Y aquellos que se encargarían del tema Venezuela arribaban al gobierno con la declarada intención de probar otras recetas. El argumento que manejaban los operadores del tema Venezuela, centrados en la Casa Blanca, era que las sanciones no eran efectivas. Por ello las sanciones fueron administradas, reduciéndolas, aumentándolas, ajustándolas, disfrazándolas y en algunos casos amparándolas bajo el manto del secreto administrativo. A cambio, en lo que denominaban política de incentivos, los negociadores por Estados Unidos pedían a Maduro la convocatoria de elecciones bajo condiciones que pudieran ser calificadas como democráticas. En tanto, en Venezuela se estaba conformando un nuevo liderazgo opositor en la figura de María Corina Machado. Ella decía que su movimiento debía tomar en cuenta unas negociaciones internacionales y domésticas que estarían en marcha. Los negociadores de Estados Unidos solían marginar a Machado de sus trámites con Maduro, y no es secreto que la líder opositora venezolana debió tragar algunos sapos acordados por los enviados de Estados Unidos en sus reuniones con los representantes de Maduro. Las razones para lo que voy a narrar a continuación también habrá que buscarlas después. El 29 de julio del 24, dos funcionarios estadounidenses de rango senior ofrecieron una rueda de prensa bajo condición de anonimato para manifestar su complacencia por lo ocurrido el día antes en Venezuela. El día antes fueron las votaciones en Venezuela. Uno de ellos dijo, comillas, el hecho de que Venezuela haya celebrado ayer elecciones que permitieron que un candidato de la oposición estuviera en la papeleta y que se desarrollara un proceso de votación, fue el resultado de los ajustes que hemos realizado en nuestra política de sanciones durante el último año. A esa hora ya Maduro había cometido su fraude y los voceros de Estados Unidos estaban felices, adjudicándose una supuesta victoria estratégica. Uno de ellos afirmó, estamos en una posición mucho mejor ahora que hace 3 años. Poco después, el más notorio de los operadores estadounidenses sobre Venezuela, en realidad un funcionario de cuarto escalón, y quien seguramente fue uno de los voceros de la festiva rueda de prensa del día 29 de julio, fue despedido de la Casa Blanca. La política de incentivos para que la dictadura se autodiluyera no había funcionado. Y ya de salida del gobierno, Biden aumentó el monto de la recompensa por Maduro. Y el 20 de enero de este año comenzó un nuevo gobierno en Estados Unidos. Creo que 5 líneas de acción desde Estados Unidos están coincidiendo para crear un nuevo cuadro político ante el continente y de hecho ante Venezuela. Las mencionaré brevemente. 1. Desde por lo menos 10 años atrás, los planificadores militares de Estados Unidos han insistido en la necesidad de establecer una presencia naval sostenida y creíble en el hemisferio occidental para compensar y evitar la presencia y proyección de potencias extrarregionales. 2. Con Trump ha llegado a la Casa Blanca un grupo de ideólogos con visiones jurídico-políticas que procuran fortalecer la figura presidencial y el alcance de su poder de acción. Estuvieron muy activos en la formulación del plan para regresar al gobierno y en la definición de las políticas que ellos mismos ahora están implementando, denominados como originalismo, neooriginalismo, radicalismo constitucional,
teoría del Ejecutivo Unitario y otras variantes que quedan reflejadas en las más de 200 órdenes ejecutivas que Trump ha firmado desde enero hasta hoy. 3. El discurso de hacer nuevamente grande a Estados Unidos, reindustrializarla, que recupere el liderazgo tecnológico y otras aspiraciones, tiene su contenido geopolítico. El interés en Groenlandia, el Canal de Panamá, las bases aéreas en el nordeste brasileño y la base espacial de Alcántara, la reapertura de una base en Ecuador, Canadá como continuidad territorial de Estados Unidos, son algunas de las expresiones de esta línea. 4. El gobierno Trump II declaró una nueva guerra contra las drogas ilegales. Los narcotraficantes son terroristas en guerra contra Estados Unidos y, en consecuencia, blancos de actos de guerra. Ese es el silogismo oficial actualmente. Siendo Latinoamérica un ancho y largo espacio de producción y tránsito de narcóticos ilegales, esa declaración impacta a todo el continente. 5. La llegada al gobierno de un grupo de políticos vinculados con Latinoamérica, Marco Rubio, su segundo a bordo Landó y otros, incluyeron el tema de Venezuela en la agenda del gobierno. La agenda original MAGA del proyecto de gobierno de Trump no incluía un cambio de gobierno en Venezuela. La estrategia ha sido retomar el enfoque de Venezuela como un asunto de narcotráfico en los términos en los cuales lo describí en el punto anterior, como un asunto de narcotráfico y terrorismo. Así las cosas, sigue vigente la pregunta de hace algunos años, ¿Quo vadis Venezuela? Gracias.